Para los que no lo han entendido y para que los que lo han entendido lo entiendan mejor, por si acaso. Esta mañana he puesto un texto en Facebook, los que tenéis la buena costumbre de leerlo por las mañanitas, pues ya lo habréis leído, que parece ser que por ahí no se ha entendido bien. Y por otra parte me dicen que quieren que se entienda. Bueno, pues lo voy a explicar. Igual el simple hecho de leerlo pues hace que se entienda ya y no hace falta más explicaciones, pero en fin, como a veces cuando uno tiene en la cabeza las cosas, pues no las plasma con la misma intensidad que cuando las verbaliza, pues las voy a verbalizar. He abierto esta mañana, la mañana, con un comentario que se iniciaba con un esto es exclusivamente para nosotros. Cuando digo para nosotros me estoy refiriendo al colectivo de personas adictas y familiares, los que componemos todo este mundo de... Y sigo, después de 2 puntos, sigo. Nos inducen, nos dirigen, nos inclinan a procesos en los que voces de dentro del colectivo y de fuera nos marcan un único destino, y añado, parece que inexorablemente. Ese destino es contemplar, ver, mirar, ver cómo otros, que no son nosotros, hacen lo que tendríamos que hacer nosotros. Hasta ahí se entiende, ¿no? Vale. Arrogándose un protagonismo que no les pertenece y que muchos de entre nosotros les ceden por comodidad, por desconocimiento o por caer presas del engaño del conocimiento de los que precisamente aprenden de nosotros, entre nosotros, para luego gobernarnos y convertirnos en figuras decorativas que llenen sus números o que llenen de números sus méritos y las estadísticas de los organismos que los sostienen para justificar dineros que nunca son nuestros, pero que salen de nosotros. Y sigo, mientras pueda. ¿Lo habéis entendido? Sí, ¿no? No. Pues entonces habrá que leerlo más veces. Creo que está bastante claro, ¿no? Nos movemos en un ámbito en el que advenedizos de todos los colores, sobre todo del campo profesional, se nos pegan como sanguijuelas para sacar el máximo provecho de un colectivo que antes era un montón de mierda y ahora se ha convertido en un pastelito muy agradable para cantidad de instituciones y para cantidad de estamentos que buscan por todos los medios manejar el movimiento asociativo tal como ellos creen que tiene que ir, evitando todo tipo de movimiento asociativo independiente, como este, por ejemplo. Y para eso, pues buscan gente de fuera que se mete y de dentro que hace que se metan, les ayuda y les mantiene para convertirnos en meras figuras contemplativas de incluso los propios eventos que organizamos nosotros, de todas las actividades que se hacen a lo largo de todo el Estado, están protagonizadas por profesionales a los que los adictos de diferentes puntos pues invitan
o contratan pagándoles para que intervengan en las jornadas, diferentes jornadas que se organizan, en eventos, como ejemplo uy, que me va a sentar esto, en el encuentro de mujeres que se ha celebrado hace poco en Torrent, sin que las personas adictas no pasen de ser más que meras figuras contemplativas a los que se les permite participar en algunos grupitos de trabajo para que digan que por lo menos ya que han ido, que han hecho algo. Por mí se podían meter todas esas por donde les quepa. Se lo digo a los profesionales y se lo digo sobre todo a mis compañeros adictos que se están encargando de dinamitar un proceso asociativo que nació allá por el año 60, cuando unos cuantos compañeros que los tenían muy bien puestos se encadenaron a los leones del Congreso de las Cortes de Franco. Y se llevaron una manta de hostias que todavía a algunos les está doliendo, pues como a Jesús Las Heras, a Justo Aliseda y a mi compañero, el más querido de todos. En cualquier caso, se está devaluando el movimiento asociativo y se está delegando, y siempre se está haciendo de una manera totalmente ultrajante, el hecho de que hasta las organizaciones de los eventos, todo lo que se hace está organizado por gente que no es del colectivo. Yo no sé dónde cojones están los adictos de todos estos sitios, más allá de buscar las subvenciones, las 4 pelas que les da el Plan Nacional de Drogas y algunas instituciones de distintas comunidades del Estado para hacer viajecitos a un congreso de 2 o de 3 días y que les salga por 50 euros una estancia, pues no sé, en Matrascañas. Mientras otros nos pagamos de nuestro bolsillo hasta el último litro de gasolina que nos gastamos en ir, ¿no? Y encima participamos en esos eventos como posiblemente los únicos que participan de dentro del colectivo, como ponentes en conferencias y pagándonos el viaje como todo chichi virichi. Entonces, pues llega un momento en que uno ya está hasta los mismísimos de tolerar determinadas situaciones y lo quería decir claro. No sé si ahora se me ha entendido. Pues me alegro porque entiendo que hay gente que ha estado en el encuentro de mujeres por ahí y no quisiera yo ofender ninguna sensibilidad y mucho menos la de una de las personas que está ahí, que sé que lo está pasando muy mal en su ámbito familiar y yo la quiero muchísimo. O sea que espero que se me entienda. Y si no se me entiende, pues que no se me entienda. Creo que está bien claro el asunto. Un movimiento asociativo que se desdice de su propia base no es tal. No puede serlo. No puede serlo. La independencia, la nuestra, tiene un precio. Por eso ponemos lo que ponemos, por eso tenemos esto, por eso hacemos lo que hacemos. Se les ha abierto la puerta de todo esto de par en par. Se les han entregado hasta los procesos de trabajo que tenemos. Les hemos dado muestras de cómo se organiza un evento en condiciones sin que intervenga nada más que alguien que tenemos para la comunicación. El resto lo hemos hecho todos nosotros. Hemos organizado cursos de verano en la Universidad del País Vasco y lo hemos hecho nosotros. Los cursos de verano, concretamente yo, solito. Y no se me han caído los anillos, ni me han dado ninguna medalla, ni me han mandado un ramo de flores. Ya me lo mandarán cuando me muera. Joder. Les hemos mostrado el camino de que se pueden hacer todo lo que se hace sin tener que gastarse un pastizal en contratar no sé cuánta gente para decir no sé qué cosas. Normalmente estoy hablando de ponencias que aburren a los muertos. Soporíferas, insoportables. Cuando no, estamos hablando de... yo, si algún día lo hago, me gustaría que me lo dijerais, de determinados psicólogos y psicólogas, pues yo voy a dejar títere con cabeza, que hablan a un colectivo de personas como el que estamos aquí ahora, como si fuéramos niños de teta o gilipollas integrales, con una condescendencia y con un no sé qué, tío, pues estamos tontos, pero de verdad nos toman por tontos y luego están manejando el colectivo y lo dirigen ellos y nos hablan como a niños de teta. Yo soy adicto, puede que sea una persona emocionalmente inmadura, pero me gustaría que cualquier psicólogo de estos de 3 al cuarto se metiera en un proceso como este que acabo de desgranar yo aquí sábado a sábado de búsqueda de identidad. A ver qué cojones le dice. A ver si es capaz de hablar después de esto a alguien como yo o a cualquiera de vosotros con esa condescendencia.
Y si algún día viene un ponente a nuestras jornadas y habla en Olaraino, donde quiera que estemos celebrándolas con condescendencia, le tiremos todo lo que haya en las butacas, hasta las butacas a la cabeza. Y no me acusen de hacer apología del terrorismo, cojones. Es que ya está bien. Ya está bien. Entonces, pues ni condescendencia tontorrona, ni pastillas de ojal que te dejan un dolor de cabeza, que es que nos meten unas aspirinas que lo flipas, ¿no? O sea, me viene a la cabeza ahora, no está, Azu está recuperándose, pero previo a la ponencia más exitosa que he tenido yo en Valencia, donde fue, no me acuerdo ahora el sitio, en Pueblo, vamos, al lado de Sagunto, nos pusieron al director de psiquiatría del hospital de Valencia a las 4:00 de la tarde. Canet. Era octubre, pero hacía un calor del demonio. Y ves allí todo aquello de gente con ese calor, sin aire acondicionado. Y el loquero este, que es una eminencia, con todos mis respetos, dando una sesión con un lenguaje absolutamente tecnicista, que ni siquiera los que sabemos un poquito de adicciones entendemos, aquello fue para morirse. Claro, así a mí me dejó que iba después el auditorio medio muerto. Pues y lo que no sé cómo se murieron todos. Saltamos de eso al otro sin solución de continuidad. Y luego nos encontramos en situaciones pues, en las que cuando alguien que está ahora mismo en la jefatura, bueno, en la jefatura no, pero casi, en la junta directiva de la confederación a la que todavía pertenecemos, cuando yo me empecé a revelar con esta situación de tanto profesionalismo en todas partes y planteé en una junta la razón por la cual personas adictas no podían participar como ponentes en los eventos que se organizaban a nivel nacional, esta señorita que está ahora de secretaria dijo aquello de a ver si ahora va a venir aquí un adicto cualquiera y se va a poner a dar ponencias. La respuesta fue inmediata. Le dije al secretario que estaba entonces, a Javier Pellejero, le dije, anota el título de la ponencia de la próxima convención nacional. Joder, ¿ya te lo sabes? Digo, sí. ¿Y cómo se va a titular? Un adicto cualquiera. Tal cual. Y tal cual lo hice. Entonces, a partir de ahí fue que yo sepa la primera vez en una convención nacional que un adicto se subió al estrado, al mismo estrado que se subían el doctor Pascual, el señor Gabriel, el otro, el de la moto y todos ellos. Antes ya la monté en el CaixaForum en Madrid, ahí en el Paseo del Prado, en un congreso de psiquiatría, diciéndoles claramente que a todos, al colectivo de psiquiatras, que quizás lo que tendría que plantearse como colectivo profesional sería atender a la profesión, a sus pacientes, a la investigación, y que hablaran de eso, que de nosotros, vuelvo a repetir la palabra, ya nos ocuparíamos nosotros. De hablar de nosotros, de la enfermedad ustedes, de nosotros. Como os podéis imaginar, pues el teatro aquel que estaba lleno de... pues me sacaron a hombros por todo el Paseo del Prado y me llevaron hasta las Cibeles y me tiraron a la fuente. Pero ya está uno hasta los... Ya sé que es predicar en el desierto, ¿no? Pero bueno, pero pues como esto va a quedar para la posteridad... Bien, pues ya he avisado que iba a empezar fuerte. Pero bueno, tampoco tanto, ¿no? A vosotros os ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, así me defendéis por ahí cuando empiecen a poner burradas en las redes y... Bueno, la búsqueda de identidad se va a terminar hoy. Como sea, pero vamos a terminarla hoy. Así que voy a intentar no enrollarme más porque el final también va a ser fuerte, ya lo aviso.
Bien, hemos estado haciendo un viaje a lo largo de todo este último periplo, no sé cuántos sábados han sido, pero en el que hemos visto que las adicciones son fenómenos complejos y que son muchas cosas a la vez, que muchos de los que caemos en ellas lo hacemos después de una desesperante búsqueda de identidad, en la que intentamos saber por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos. Y no es nada fácil, por cierto, que esa búsqueda, nos puede llevar a la crisis o la crisis a la búsqueda. A veces cuando entramos en un buque, en una crisis, es cuando empezamos a buscar salida, ¿no? Y que hablamos en todo momento de fenómenos biopsicosociales, biológicos, psíquicos y sociales. Que para entender finalmente que adicción e identidad son dos procesos íntimamente ligados, hay que entender la identidad como una percepción propia positiva prácticamente inalcanzable para la gente como nosotros. Y que nos perdemos en la búsqueda social tras la búsqueda personal sin hallar ni la una ni la otra. Nos integramos en grupos, ya lo que os acordáis, equipos, fútbol, en fin, no sé qué. Gente de estas que va al campo con camisetas de los equipos. No voy a hablar de fútbol. No voy a hablar de fútbol. Que ya he tenido bastante esta mañana con mi primogénito. Joder, y que vemos, es que a mí siempre me toca llorar, pues algún día me tocaría reír, ¿no? Coño, que es de verdad. Y que vemos e interpretamos la vida desde esa búsqueda, intentando introducirnos en grupos de todo tipo y color en los que nos obligamos a encajar sin conseguirlo nunca. Nos camuflamos en la uniformidad o en la falta de ella. Cuando hay que uniformarse, nos uniformamos y cuando hay que caer en la anarquía más absoluta, pues caemos en ella, nos da igual. El caso es pertenecer de la forma que sea, aunque nunca lleguemos a hacerlo. La realidad, pues, nos lleva a unos desplazamientos psicoemocionales desajustados y desconcertantes que generan ese miedo malo, el miedo bloqueante y todos sus disfraces de escape que tienen que ver con la adicción. Todo esto es lo que hemos estado viendo, así muy esquemática y muy resumidamente. Bueno, con lo dicho hasta aquí, pues entendemos que hay situaciones en las que una persona, habiendo sido dañada en su sensibilidad, quede marcada por una herida interna que puede a su vez ser el origen de otros conflictos. Esta es la vida que llevamos la mayor parte de la gente que padecemos adicciones. Nosotros sabemos muy bien que hay situaciones intrínsecas, propias, internas de cada uno que complican tanto la existencia que hacen desear no ser quien uno es. Y creo que esto también nos pasa a casi todos. Y que no pudiendo eliminarlas, pues buscamos la manera de esquivarlas. Y una de ellas, pues desde luego, es la adicción, cualquier adicción. Bueno, esas son las máquinas que yo hacía antiguamente. Yo me grababa la vida haciendo máquinas como esas. Soy el que está abajo con una cosa en la mano, que no se me ve muy bien porque el fotógrafo no fue muy... Josécho debe de conocer una máquina de estas o muy parecida. No sé si la llegaste a ver en pasajes, ¿no? No. Bueno, en fin, reflexionando, yo desde luego traía muchas cosas de niño, muchas cosas arrastrando. Los que me querían me preguntaban, ¿por qué bebes tanto? Yo decía que porque me gustaban los bares, me gustaba el ambiente de juerga, la charla, el debate, hasta la bronca, y porque con el alcohol me sentía feliz, me daba ánimos para mis planes fantasiosos. Ir a beber a los bares era el objetivo premio de la semana de trabajo, al principio. Luego se convirtió en el premio de cada dura jornada de trabajo. La descarga de tensión, la hubiera o no, porque a veces me decía, sin tensión, hombre, hoy que estoy tranquilo, pues también toca. Una adicción puede ser, principalmente para quienes viven en tensión emocional, una válvula de escape. Esta tensión no solo se refiere a las personas adictas, puesto que de una u otra manera todo el mundo se ve en dificultades cuando tiene que asumir estados emocionales que lo superan. Cuando uno se ve sobrepasado, sea adicto o no, pues tiene dificultades, ¿no? La diferencia es que a algunas personas, sobre todo a las no adictas, les resulta menos complicado expresarse en sus estados emocionales que a otras. Son capaces de expresar y de dar salida a su tensión emocional. En nuestro caso, encontramos que la mayoría hemos vivido reprimiendo
todo lo que sentíamos, básicamente por no saber cómo expresarlo. No teníamos recursos de expresión, ni recursos de afrontación. Así que vamos madurándolo. Porque cuando la adicción se utiliza como medio evasivo o sustituto de alguna carencia, acaba por instalarse en la vida como algo que la constituye, llegando a formar parte de la personalidad. ¿Cómo es? Fíjate, cómo salta, cómo... Por esa razón, cuando se deja de consumir o actuar adictivamente, se manifiesta un evidente malestar psicoemocional que pone en evidencia el acostumbramiento del cuerpo a la sustancia o la conducta como elementos de gestión emocional. Todos nos ha pasado cuando hemos dejado el consumo, cómo hemos visto aflorar todos nuestros rasgos de carácter más dolorosos con una fuerza que no creíamos que tuvieran ya. Pero es que el alcohol no los machacó. Aprendieron a nadar en él y siguen ahí. Y, en fin, y esto no solo sucede en personas de consumos o conductas excesivos, porque esto también les ocurre a los consumidores sociales, estos de zurito de media hora y vinito de hora y media, de dosis moderadas, pero que ya beben o consumen otro tipo de sustancias con cierta frecuencia. La diferencia es que en los primeros se puede hablar de dependencia, mientras que en los segundos no necesariamente. Pero en algunos casos también puede haber dependencia física de la sustancia. ¿Eso quiere decir que sean adictos? No, quiere decir que no es lo mismo ser borracho que ser alcohólico. No es lo mismo ser una persona alcoholizada que ser una persona alcohólica. No es lo mismo. Hasta esos niveles estamos hablando. Pero bueno, no me voy a enrollar. Porque la dependencia, al hablar de dependencia, se entiende como un estado mental o físico patológico en el que una persona puede necesitar un determinado estímulo para sentir la sensación de bienestar o para quitarse de encima determinados malestares. Aún sin grandes desmanes, a veces no tenía cara para mirar a mi gente. Incluso me costaba ir al trabajo sin mirar atrás. Entonces me sentía de lo más ruin. Pero a pesar de ello, no pensé nunca que tenía un problema. Y esto es bastante común en quienes tratamos de escapar de la experiencia de vacío, disconformidad y frustración, recurriendo a artificios sociales que nos gestionen sin esfuerzo y con rapidez. Artificios sociales, pues, una droga social es el tabaco, otra droga social es el alcohol, la cocaína ya empieza a ser una droga social, el speed también, aquí ya casi todo es. Bien, la adicción se transforma en aquello que brinda reacciones vitales a un interior destruido, vacío, desorganizado. Aquello que permite fundamentalmente resguardarse de la depresión, evacuar la pena y los autorreproches y mitigar el dolor. Esto es lo que explicaba el profesor Astolfi allá por el año 1989, ¿no? Y sigue plenamente vigente. Las personas adictas vivimos nuestras experiencias en la intimidad, como otras cosas, como un algo único y que no debe saberse por nadie más. Otra sobrecarga de presión muy difícil de soportar y que lleva a seguir consumiendo a pesar de no querer hacerlo. Yo siempre me decía, esto no lo puede saber nadie, porque nadie lo va a entender, porque son todas mis vergüenzas, mis miedos más ocultos. La gente no puede ser así como yo. Viven de otra manera. ¿Cómo y a quién le voy a contar todo lo que llevo a cuestas? Toda mi angustia y mi miedo reprimidos desde crío. Esas eran mis conversaciones internas, ¿no? Mi actitud pasiva, en el hecho de esperar, callar, sufrir, replegarme sobre mí mismo, en la que vivía permanentemente, fue el acelerador del deseo de encontrar algo que llenase definitivamente un vacío que por mí mismo era incapaz de llenar. Un vacío que se volvía más pesado a medida que se incrementaba. Y una pregunta que era, ¿cómo puede pesar tanto el vacío? Porque pesa, ¿eh?
Si alguno lo ha vivido, lo sabe. Entonces, más allá de buscar una solución, no sabía ni cuál, ni dónde, ni siquiera que la hubiera. Traté de encontrar una justificación para seguir consumiendo y en esta dinámica fui reforzando mi dependencia. Cuando aquel miedo al vacío se manifestaba intensamente y sentía que no podía contenerlo, entonces empezaba a consumir para aguantarlo y una vez superada la crisis, los pensamientos que me venían eran de desprecio, de profundo asco y de autodesprecio. No sentía nada bueno. Vivía con la autoestima por el suelo y me creía lo peor. No valía nada. Muchas veces pensaba en la muerte como una solución y entonces me sentía aún peor, lo peor del mundo. Por tanto, pues se podría constatar que hay una relación estrecha entre lo que sentimos y el consumo o conducta adictivos. Principalmente cuando ese sentir tiene que ver con algo desagradable y deducir la siguiente hipótesis. La adicción puede surgir y probablemente desarrollarse en la dinámica de siento algo desagradable y entonces consumo o actúo y esto me transforma. O tiene el potencial de transformar lo desagradable en agradable, provocando cambios en mi estado de ánimo que se manifiestan a nivel visceral. Más concretamente en una alteración de la química cerebral. A saber, la experiencia de placer que representa justo lo contrario del sentir habitual en el que nos desenvolvemos los carentes afectivos. Entiende lo de carentes afectivos, ¿no? Porque yo doy por hecho que... ¡Emma! ¡Egunon! ¡Egunon! Bien, en esta dinámica de sentir, consumir, actuar, el organismo llega a acostumbrarse de tal forma que transcurrir un tiempo desarrolla tolerancia. Entendida como fenómeno de adaptación del organismo a la droga o a la tensión del comportamiento, en el caso de las adicciones conductuales, de tal manera que éste ya no responde a la cantidad o tensión recibida y exige volúmenes cada vez mayores para poder obtener el efecto inicial deseado. Una vez creada la relación entre la sustancia y la conducta y el organismo, este presenta, el organismo, modificaciones de comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible hacia el consumo o el comportamiento en forma continua o periódica. Lo decía el doctor Puentes en el 2005. De esa manera podemos decir que la sustancia o la actividad que sea adictiva se convierte no solo en un elemento que ayuda a la estabilidad psíquica y emocional de la persona, con todas las comillas del mundo, sino en una necesidad orgánica sin la cual se producen ansiedad, estrés, sobrepresión, etcétera, que constituyen algunas de las razones por las cuales no se deja de consumir aunque se quiera, dado que lo que se trata de evitar es precisamente todo eso consumiendo. ¿Me habéis pillado? ¿No? ¿Mm? Aquello que tratamos de evitar consumiendo nos genera más de aquello que tratamos de evitar consumiendo, por lo cual seguimos consumiendo para tratar de evitar aquello que nos pesa. Sí. En mi caso era así, me tomaba 3 o 4 cañas largas y me sentía muy bien. Joder, qué asco. Me encantaba cómo percibía las cosas después de llegar nervioso por causa de la carretera o del trabajo. Me encantaba cómo era de simpático y generoso, tenía una mano muy rápida, y la personalidad que me salía. Observaba asombrado cómo era capaz de transformarme, asedándome. Me asedaba. Cierto, era una herramienta genial el alcohol. La mejor ayuda. Lo único con lo que me entendía a mí mismo a la perfección. Así que el cambio era positivo, puesto que me ayudaba a liberar mis tensiones. El problema era que nunca me podía parar cuando empezaba y que si me paraba, digo, no, vale. Bueno, cuando el consumo o la conducta se convierten en una necesidad indispensable para sentirse bien o menos mal,
Menos peor, quiero decir, ¿no? Para que no... Y experimentar una sensación de como de haber satisfecho un impulso básico, en ese momento se ha instaurado una problemática muy difícil de resolver. Porque eso, resolver, implicaría necesariamente renunciar a ellas. Y esto, lo de renunciar, despierta todo aquello que la persona ya se ve totalmente incapaz de tolerar. Léase tensión, dolor, frustración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me seguís siguiendo? No sé yo. Bueno. La trampa de la adicción radica en el aparente beneficio que proporciona. Porque nos podemos sentir más atractivos, más cómodos, más poderosos, más alejados de nuestros problemas o cerca de cualquier cosa que estemos buscando. Dicho de otra manera, la droga o la conducta adictiva aparentemente brindan la medicina inmediata y apropiada para malestares como la soledad, el vacío, los complejos, las carencias, etcétera. Pero no es más que una ilusión, cada vez más breve y fantasiosa, puesto que ni la droga ni la conducta pueden proporcionar estos resultados de ninguna de las maneras. Las pruebas son más que concluyentes. Cualquiera que lleve un tiempo ya sin consumo puede dar fe de ello. La pregunta es ¿por qué se vuelve? Y sabes que no funciona. Otra de las características de la adicción es su recidivancia, ¿no? A veces se rearman solo los sistemas y te encuentras totalmente desarbolado si no utilizas las herramientas que tienes para que eso no ocurra. No estamos desarmados, no estamos desangelados ante esto, tenemos recursos, para eso venimos aquí. Pero los recursos son para utilizarlos, no para sentarse encima de ellos. Es sabido, y yo lo he repetido ya muchas veces, que las personas adictas son las únicas personas enfermas a las que hay que hacer un esfuerzo permanente y continuado y exagerado para convencerles de que dejen de hacerse daño. Permanentemente. Y aún y así hay quien sigue haciéndoselo. Acá tocó la campanita. No. ¿Te pongo unos palillos? Tampoco. Sí, sí. Eso, seguro, pero eso no impide que las persianas se vayan bajando. Porque con esta voz tan amable que tengo yo hoy además que suena esto que parece que estamos aquí en el Madison Square Garden, joder, que bien me ha salido. Somos muchos los adictos que vivimos en esta ilusión durante décadas, que no hablo de meses, hablo de décadas, por lo fácil que resulta resolver los malestares secos de esta manera tan inmediata, ¿no? Y por lo mismo nuestra necesidad de consumo o de conducta aumenta al mismo tiempo que nuestro deseo de gratificación. Sabemos que funciona, lo hemos probado 1000 veces. El impacto inicial hace que desaparezca muchas veces la angustia o la tensión, ¿no? Claro que las repercusiones de ese incremento se van manifestando de diferentes maneras, a veces no advertidas, otras veces eh, no sin querer advertirlas, dejándolas de soslayo, como puede ser pues, el deterioro en el rendimiento personal o laboral, en las relaciones y obviamente pues en la salud. Vete al médico, no, 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 no. Al médico no jodas, no. A ver si me va a cazar y... Desde mi perspectiva, cuando se ha forjado la relación entre una persona y su adicción, esta se ve, la adicción, reforzada por 3 procesos. El primero es el deseo de evitar los síntomas de abstinencia que se manifiesta con síntomas físicos o psíquicos. Es una de las trabas más importantes para abandonar el consumo. Los síntomas de abstinencia, en el caso del alcohol, pueden ser mortales de necesidad, pero son episodios muy jodidos que casi ninguno de nosotros quiere sobrellevar. Y
quizás es lo que más duele como efecto de la recaída, cuando volver a sentir otra vez ese proceso angustioso de malestar orgánico y psíquico y emocional, ¿no? Que es una barbaridad. En segundo lugar, el condicionamiento, que se revela en un sentimiento de exaltación asociado a ciertos estímulos que se activan cada vez que uno se encuentra con ellos. El condicionamiento es bueno, la salida a la calle, el estar por entornos de consumo, el encontrarse con el idiota de turno, con la idiota de turno, el venga que por una no pasa nada y vamos a dar una vuelta, vamos a tomar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Que para una mente totalmente condicionada en todos sus aspectos, pues le va a resultar muy difícil negarse a dar esa concesión debido a su escasa identidad y su búsqueda permanente de, de pertenencia, pues para no perder relación, para no perder amistad, para no perder tantas cosas que cree haber logrado tras años y años de consumo, pues en vez de decir que no, dice que sí, y se cae con todo el equipo. ¿Te suena? Y en tercer lugar, pues la alteración cerebral, ya que al cerebro se le agotan los neurotransmisores, algunos de ellos, o reduce los receptores a medida que el consumo o la conducta continúan. Y esto quiere decir que muchos de nuestros sistemas de defensa para la salud pues están francamente deteriorados. Así que llega un momento en la vida de la persona adicta en la que se siente tan perdida en la práctica del consumo o la conducta que apenas es capaz de percibir el progresivo deterioro de su vida. Vivo esto con mucha cercanía, muchísima cercanía. Distingue fugazmente sus relaciones cada vez más deterioradas, muchas fracturadas y a la vez cada vez más intensas soledad. Pero se ve incapaz de dejar de consumir o actuar, ya que eso se ha convertido para la persona en una exigencia casi vital. Se convence de que su supervivencia depende de la adicción y puede llegar a no tener ningún motivo real para dejarlo. Y aunque lo tuviera, no se siente capaz. Yo creo que esto es lo más heavy de todo el trabajo porque si lo habéis vivido o lo tenéis cerca, es tremendo. En mi caso, pues cada vez que intentaba dejar de consumir, y lo intenté muchas veces, experimentaba la impotencia de no poder detenerme. Porque a pesar de ser semiconsciente de lo que estaba haciendo o me estaba pasando, de aquello que ya me hacía tanto daño como el que intentaba aliviar, no me podía parar. Los argumentos en contra fluían mucho más convincentes que el miedo bueno. El aturdimiento de esta pelea argumental duró años. ¿Años perdidos? No lo sé. A día de hoy creo que no. Supongo que fue un proceso de madurez o de ablandamiento pulpero. ¿Sabéis lo que es el ablandamiento pulpero, no? Eso. Lo dije, era una gallega. ¡Ah, hostias! Pero cada episodio me hundía más y más en mis miserias. No tenía ni idea de por dónde huir ni dónde ponerme. Todo tan cerca y todo tan lejos. ¿Alguien lo entiende? Es eso. Frente a la impotencia de no poder contenerme y a las humillaciones propias y alguna ajena, bien fresca, buscaba soluciones que no tenían nada que ver con lo que pretendía. Era patético ver mis fracasos y no entender la locura con mayúsculas que era intentar encontrar la fórmula para seguir consumiendo sin que el consumo me hiciera lo que a todas luces me estaba haciendo. En mi cabeza no entraba la posibilidad de dejar de consumir para que el consumo dejara de joderme la vida. Todo mi inútil esfuerzo se centraba en domesticar al alcohol, para que bebiera lo que bebiera, produjera en mí el efecto justo que necesitaba cada vez que bebía. ¿Alguien lo entiende?
Los retos que una persona adicta afronta en el intento de abandonar el consumo o la conducta son el proceso de la abstinencia, ya mencionado, que no siempre resulta sencillo, principalmente por el desarrollo de la tolerancia. Cuando la tolerancia está en pleno apogeo, pues podemos trasegar cantidades ingentes, ¿no? Y desde luego, afrontar el mundo real. Betis Balompié, real. Lo cual requiere tiempo, paciencia y determinación. Y esto para alguien inmaduro es terrorífico. Es terrorífico. Muchas veces nos habrá dicho, ¿y por qué no lo haces? ¿Cómo? En ese punto, pues para referenciarlo claramente, la cara de desconcierto y alarma de muchas personas que llegan en busca de ayuda y comienzan un proceso de rehabilitación ante semejante perspectiva es la evidencia más clara de todo esto. Cuando escuchan por primera vez a otros hablar de sus heridas, sienten un sí pero no, un quiero pero, y la mayoría prefiere mantener el ciclo adictivo en marcha y acabar huyendo de sí mismas en hospitales psiquiátricos, albergues o en la calle, en la tumba. Es lo que hay. Y bueno, después de estas semanas de profundización, me gustaría no tener que explicar o explicitar cuál es la salida, aunque puede que todavía haya dudas. Porque nadie nunca en ninguna parte debe decir que esto sea fácil, pero tampoco imposible. Solo podemos decir cómo se hace. Y en este caso siempre me viene a la cabeza el empeño de algunos para conseguir que cuando llegan a un sitio como este, pues se haga lo que se haga en él, se acabe haciendo lo que sea que se haga como ellos quieren hacerlo. Y si no lo consiguen, pues enredan, manipulan, conspiran, engañan, fabulan, mienten y hacen todo lo que se les ocurre para inducir a otros a concederles razón. Mucha gente que no está, mucha gente que se fue, sigue poniendo picas en Flandes, intentando mantener contactos esporádicos con personas que están aquí, insuflando pues un poco de todo, ¿no? Bajo capas de todo tipo y color, pues se van produciendo determinadas situaciones que no son de recibo. Pero asombra la obstinación en retorcer una y otra vez el proceso, destinada, aunque no se den cuenta de ello, a buscar una salida honrosa que les permita abandonarlo, incluso después de haberlo hecho, sin que su conciencia les machaque, para lo cual intentan comprometer a otros que les secunden y de esa manera se van más convencidos de hacer lo adecuado. Luego abandonan a los que se van con ellos. No quieren cargas que aviven su conciencia, a pesar de su supuesto convencimiento. Pensar y no ver hasta creerse su ceguera. Ni siquiera se plantean un posible error de percepción. De modo que van sometiendo a prueba a todos en busca del error que acredite su estupidez. Observadores acomplejados desde un atril de soberbia y prepotencia que irán dando tumbos de proceso en proceso, denostando a todos los demás hasta reventar en el intento. Así que tendría que buscar su propia identidad. Vivir y dejar vivir. Y si siempre he sugerido a todos los que estáis aquí que no os metáis en el medio del proceso de rehabilitación de nadie, no interfiráis, ni que decir tiene en los que se han ido, porque luego nos acusan de someterles a presión. Y no importa quién seas, importa que perteneces a ERGI y que pueden decir que es a ERGI quien está interfiriendo o presionando. Y eso no se tiene que hacer. Pero como solamente se puede decir, pues cuidado con lo que habláis, porque después
puede llegar la otra versión, la otra visión, y tener un conflicto con la ley de protección de datos. Y en ese caso, acabamos en el juzgado. Ya os dije que iba a acabar fuerte también. Bueno, pues se acabó.